Hoy 27 de julio celebramos a San Celestino I, Papa. Según el martirologio romano, en Roma, en el cementerio de Priscila, en la Vía Salaria, San Celestino I, Papa, que se preocupó de que la Iglesia se mantuviese en la verdadera fe y ampliase sus límites, instituyó el episcopado en Gran Bretaña e Irlanda y promovió la celebración del Concilio de Éfeso, en el que se condenó a Nestorio y se saludó a María como Madre de Dios. Papa del 10 de septiembre del 422 al 27 de julio del 432. Nada se conoce de su historia antigua, excepto que fue un romano y que el nombre de su padre fue Priscus. Se dice que vivió durante un tiempo en Milán con San Ambrosio. La primera noticia, sin embargo, que está consignada en un documento de San Inocencio I, en el año 416, indica que Celestino habría sido un diácono. En 418, San Agustín le escribió de una manera reverencial. Él sucedió a San Bonifacio I como papa, el 10 de septiembre del 422, de conformidad con Tillemón. Aunque los boyandistas indican como fecha el 3 de noviembre. Murió el 26 de julio del 432, habiendo cumplido en el pontificado 9 años, 10 meses y 16 días, a pesar de los tiempos tumultuosos de Roma. Fue electo sin ninguna oposición, tal y como se dice en una carta de San Agustín. La misma fue escrita al pontífice muy poco después de haber sido nombrado como tal. En ella, el gran doctor le pide su asistencia en arreglar las dificultades con Antonio, obispo de Fesula en África. San Celestino I, sucesor de Bonifacio I, era un hombre de mucha energía y al mismo tiempo de conmovedora libertad. Mientras se preocupaba por la restauración de Roma, no perdía de vista los intereses espirituales de toda la cristiandad, defendía el derecho del Papa y de recibir apelaciones por parte de cualquier fiel, laico o clérigo, y respondía con solicitud. Al Papa se le pedía sobre todo establecer normas según las cuales todo fiel tenía que conformar su propia conducta. De estas respuestas, que se conocen con el nombre de decretales, tomó forma el primer embrión del derecho canónico. Escribió cartas a los obispos para corregir abusos, disipar dudas doctrinales, combatir herejías o simplemente para prohibir a los obispos llevar el cinturón o el manto propios de los monjes. Tuvo correspondencia con el amigo obispo de Hipona, San Agustín, cuya doctrina, a un año de la muerte, defendió calurosamente en la disputa antipelagiana, con palabras que consagraron definitivamente la autoridad y la santidad. Los últimos días del pontificado de Celestino se caracterizaron por la lucha en el este en contra de la herejía de Nestorius. Nestorius, quien había llegado a ser obispo de Constantinopla en 428, primero dio una gran satisfacción tal y como podemos ver en una carta dirigida por él a Celestino. Pronto se levantaron sospechas de su ortodoxia por recibir amablemente a los pelagianos, que habían sido rechazados por el Papa en Roma. Poco después, rumores sobre sus enseñanzas acerca de la personalidad dual de Cristo llegaron a Roma. Celestino comisionó a Cirilo de Alejandría para que investigara e hiciera un reporte. Cirilo encontró que Nestorius profesaba abiertamente sus herejías y envió un recuento completo de la situación a Celestino. En un sínodo en Roma, en el 430, el Papa condenó solemnemente los errores de Nestorius y ordenó a Cirilo que en su nombre procediera contra el hereje, quien fue incomunicado y depuesto, a menos que en 10 días hiciera una declaración por escrito mediante la cual se retractara de sus errores. En cartas escritas en el mismo día a Nestorius, a los clérigos, la gente de Constantinopla, Juan de Antioquía, Juvenal de Jerusalén, Rufus de Tesalónica y Fablán de Filipi, Celestino anuncia la sentencia contra Nestorius y comisiona a Cirilo para que ejecute la decisión.
De manera simultánea, restaura a todos los que habían sido excomunicados o privados de derechos por Nestorios. Cirilo envía la sentencia papal y su propio anatema a Nestorios. El emperador ahora establece un concilio general que se reunirá en Éfeso. A este concilio Celestino envía como delegados a Acadius y Projectus, obispos, y a Filipo, un sacerdote, quienes deben actuar en coordinación con Cirilo. Sin embargo, ellos no estuvieron involucrados en discusiones, sino que debían juzgar las opiniones de otros. Celestino, en todas sus cartas, asume que su propia decisión es ya la final, y Cirilo y el concilio se manifiesta, compelido por los cánones sagrados y las cartas de nuestro más santo padre, Celestino, obispo de la Iglesia de Roma. El último acto oficial de Celestino fue enviar a San Patricio a Irlanda, quizás sobrepasando todas las expectativas en esta acción de grandes consecuencias para el bien. Ya había enviado con anterioridad, en el 431, a Palladius como obispo de los Scots e irlandeses, creyentes en Cristo, pero Palladius abandonó pronto su misión en Irlanda y murió el año siguiente en Bretaña. El Papa Celestino I murió el 27 de julio del año 432 y fue sepultado en el cementerio de Priscila, en una capilla adornada con frescos que representaban los episodios del reciente concilio de Éfeso, que había proclamado solemnemente la maternidad divina de María. En el año 817, las reliquias del Santo Pontífice fueron trasladadas a la Basílica de Santa Praxedes, y parte de ellas parece que fueron llevadas a la Catedral de Mantua. San Celestino I, Papa, rogad por nosotros.